Con ustedes, el mensaje de la palabra de Dios, a cargo de Hernán Alberto Cortés. Llegamos a simbología. Hemos estado hablando durante todos estos días diferentes símbolos. Les recuerdo a los amigos, a los oyentes, que la Escritura siempre se explica a sí misma. No se puede añadir nada de la palabra, pensamientos privados o particulares no pueden ser agregados si no tienen receptividad, digamos, en versículos de la Biblia, o conexión, mejor dicho, en textos, en símbolos o en las diferentes doctrinas que hay en la Escritura. Hay algunos consejos que siempre les doy. La simbología nos ayuda a entender de qué forma el pueblo en la antigüedad entendía ciertas figuras que Dios creaba, es decir, volarán como aves, por ejemplo, o cuando Dios decía, mi palabra será pan para ustedes. Ellos la entendían de una manera que nosotros quizás hoy, por el paso del tiempo, por la cultura cambiante, le hemos perdido, y porque día a día la gente se va alejando mucho de la palabra y desconoce el lenguaje de Dios. A veces la gente dice, Dios va a abrir la ventana de los cielos, y las personas que no saben mucho de Dios dicen, ¿cómo? Yo no sabía que el cielo tenía ventanas, por ejemplo. Después recordamos que la simbología es un aspecto importantísimo, pero no el único, a la hora de aprender una doctrina. No se puede hacer una doctrina de una simbología. Después tiene que estar conectada con otros pensamientos y conectada con toda la pirámide doctrinal, es decir, con la importancia doctrinal, toda apilada una de otra. Las más importantes van abajo, las menos importantes arriba. Las de arriba eventualmente se pueden prescindir de ellas o puede haberlas Dios cambiado. Las de abajo son inamovibles, porque son la base de toda la enseñanza de Dios. Entonces, ¿entramos directamente a hablar nuestro tema de hoy? Entramos de lleno. Ya tuvimos algunos comentarios que nos daban una idea de qué puede llegar a ser simbología, sus opiniones. Algunos decían que la balanza puede ser la justicia, la cadena creo que lo relacionaban con la atadura. Bueno, vamos a balanza. Yo tenía cadena, pero vamos a balanza mejor. Ah, dale. Vamos a balanza. Si los amigos quieren que empecemos con balanza, empezamos con balanza. Bueno, en el derecho hay una figura muy icónica que es la señora con los ojos vendados y con la balanza. Claro, como diciendo que a todos, sin hacer acepción de personas, va a ser justa en esa simbología del... Sí, nada tiene que ver con la Biblia, lo digo como una forma que yo estudié abogacía. Que se asocia, obviamente que se tiene ese símbolo, también se ha tomado ese símbolo para la justicia. Bueno, en cuanto a balanzas, Dios habla en Levítico 19:36 de balanzas justas. ¿Querés leerlo, Mariano, o tenés? Decime cuál. Levítico 19:36. Dice, balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Bueno, acá balanzas justas, digamos que está explicando casi Dios el significado de balanza, ¿no? Porque está hablando de balanza justa y específicamente la palabra justa hace referencia a una característica principal de la balanza. Es que tiene que ser la medida perfecta, el peso perfecto. Una balanza justa significa que vos vas a dar un peso específico de dinero. En la antigüedad se pesaba el dinero, o la plata, o el oro, o cualquier metal, y del otro lado te daban ese mismo peso específico en, supongamos, grano, o en cualquier otro elemento que se usaba como moneda de cambio. Entonces era un cambio justo. Vos dabas una cosa y la otra persona te daba lo mismo. Si se estilaba una parte de oro por 10 partes de harina, se ponía una parte de oro y del otro lado tenían que estar las 10 partes de harina. El asunto es que había muchas personas que cambiaban la balanza. Te decían te voy a vender 1 kilo, cuando en realidad no te vendían 1 kilo. La pesa era más liviana. Entonces, ¿qué hacían? Terminaban engañando a la gente, siendo injustos con las personas y estafando a las personas.
Y por eso dice aquí, balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Es decir, la balanza en este caso, al ser justa, significa el no engaño. La justicia en el aspecto más básico y fundamental, como es el intercambio de mercancías. Aquí el simbolismo de la balanza, entonces, sería lo justo, lo que es. Es lo que es. Si vamos a hacer una parte por 5, que yo no reciba menos. O si vamos a hacer 1 kilo por 1 kilo, yo quiero recibir lo que supuestamente me tendrías que dar. Es decir, lo verdadero sería aquí. Balanza sería lo justo y lo verdadero. ¿Tenés algún otro pasaje? En Proverbios 11.1 dice, la balanza falsa es abominación al Señor, pero el peso cabal es su deleite. Proverbios 11.1. Sí. No lo tengo este texto casualmente. Lo que pasa es que yo estoy leyendo otra traducción. Por eso te digo, tenemos que ir con la Reina Valera 1960, porque los amigos van a leer y no la van a entender. A ver cómo dice Proverbios 11.1. Igual acá tengo la otra versión, ahí te lo leo. Dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Acá ya saca la palabra balance. Claro, pero está hablando, claro, por eso hablamos de la balanza. Obviamente que la balanza va asociada al peso. La balanza significaría la justicia y el peso es lo que se da, es lo que uno ofrece, y la justicia, en este caso sería la balanza, lo justo, es lo que uno recibe. Es decir, si uno fue un malo, la balanza te pesa y vas a recibir lo malo. Si uno fue bueno, te pones en la balanza. Por eso la balanza, en este caso, opera. No nos queremos ir de la pesa, porque la pesa seríamos en un momento nosotros. Claro. Y la balanza sería el juez, el que juzga, el que ejecuta justicia. Bueno, yo tengo otro, porque Cuque me va a pasar por todas las pesas de la Biblia y no de la balanza. Dice Job 6.2, oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento y se alzasen igualmente en balanza. Bueno, ahí está hablando él, en este caso la balanza sigue significando justicia, pero el deseo de justicia es en este caso, no justicia como tal, sino el deseo, porque él expresa ahí el deseo y está hablando de que si alguien pudiese poner sus quejas, dice, mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, es decir, para que alguien pueda darse cuenta y tenga misericordia de mí, es más el deseo de que intervenga la misericordia, en este caso, apelando a la misericordia de Dios, a Dios que ve el sufrimiento de la gente, que puede darse cuenta. Nosotros los seres humanos nos cuesta ponernos en el lugar del otro. A veces decimos, sí, mira, te entiendo, pero mentira, o sea, queremos entenderlo, por supuesto, no es que estamos mintiendo, pero es difícil. ¿Cómo podemos entender lo que sufre una mujer que tiene hoy 5 niños para darle de comer, está en una villa miseria, no puede dejar a sus niños con nada porque a la mayor ya la han abusado 2 veces y tiene que ir a trabajar, vive en una pieza todos amontonados? O sea, es muy difícil ponerse en el lugar. Uno tiene amigos, tiene parientes, ante cualquier situación siempre tiene un compañero de trabajo, alguien que medianamente funcionan como pequeñas redes de contención cuando las cosas te salen mal. Pero el que está solo en la vida, o el que está desfavorecido, dice que al pobre ni siquiera sus propios amigos lo quieren, ni sus propios parientes lo quieren. Entonces, cuando uno está en las mayores de las desgracias, ni la gente más allegada ni los amigos hacen nada por ti. Aquí entonces Job 6.2 dice, o quien pudiese ver todo lo que sufro y ponerlo en balanza. Es decir, quien pudiese obrar misericordia, ver mi caso, y en este caso, como decimos, balanza es un pedido de justicia. Es un deseo de justicia apelando a la misericordia. Dice la Escritura en Job 31, ¿qué versículo tenés vos? Tengo uno en Isaías 40:12. Dale. Dice, ¿quién midió las aguas con su puño y aderezó los cielos con su palmo? Y con 3 dedos apañó el polvo de la tierra
y pesó los montes con balanza y los collados con peso. Tenés otra versión, insisto. Tenés que ir a la Reina Valera 1960, porque los amigos la van a buscar y la van a encontrar diferente la versión. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos junto el polvo de la tierra. Juntó el polvo de la tierra. Y pesó los montes con balanzas y con pesas los collados. Aquí se habla de la grandeza de la justicia de Dios, de lo excelso, del juez que está sobre todas las cosas, que puede pesar no solamente las almas, que puede pesar no solamente las situaciones del día a día, sino que su capacidad de evaluar todas las cosas y de juzgar todas las cosas es mucho más grande. ¿Tenés algo más? No. Bueno, sí, porque me estás leyendo todas las versiones de la Biblia. Yo les recomiendo a los amigos que no hagan lo que hace por ahí Cookie, que busca en una, no googleen, instalen una aplicación que tenga la Reina Valera 1960 para que podamos seguirnos paso a paso. Después, por supuesto, leen todas las otras versiones de la Biblia. En Isaías 46:6 dice, sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para hacer un dios. Bueno, aquí mucho no es una cuestión un poco más descriptiva, pero quizás se podría hablar un poco de la incoherencia, pero este pasaje prefiero dejarlo de lado porque la balanza es un poco más descriptiva y siempre tienen que priorizar los pasajes que nos hablan claramente de una simbología. Hay otros que se pueden encontrar, pero para eso tenemos que leer muchísimos. Por ejemplo, ¿qué tendríamos que hacer para encontrar una simbología en este pasaje? Está hablando en un contexto de idolatría. Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, dice. Alquilan un platero para hacer un dios de ello, se postran y adoran. Yo les puedo dar una idea para dónde empezar a estudiar este versículo. Porque cuando uno da para Dios algo, estamos tan agradecidos que lo hacemos sin medida. Y acá dice que sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanza. Dice, por ejemplo, que cuando tanto David le heredó a su hijo Salomón, dice que le había heredado escudos de oro, muchos utensilios de oro, plata, en gran medida. Y dice que algunos de aquellos metales preciosos directamente ni se los contaba. Eso es lo que había dejado. Que digamos ni siquiera contaron porque no tenía sentido. Era demasiado. Imagínense ustedes cuando uno le da para Dios mucho más. Si esto se guardó y heredándole a su hijo no lo contó, imagínense cuando uno lo da para Dios. Entonces dice aquí que estos sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Dice que alquilan un platero para hacer un dios de ello y se postran y adoran. Es decir, tampoco estaban tan convencidos los que adoraban a estos dioses, porque no es que dijeron, hagamos un dios de toda la plata que tengo en el bolsillo. Dijeron, vamos a hacer de tal peso. Entonces por ahí es donde se tiene que estudiar esa simbología. Pero como digo, la vamos a dejar de lado porque va a llevar demasiado tiempo, porque hay que remitirse a muchos textos de idolatría y empezar a sacar indicios de cada uno de ellos para ir dándole forma a esta simbología de balanza en Isaías 46:6. Pero lo que se tiene que ver aquí, que ya podemos vislumbrar a qué se refiere, y es a lo medido, a lo amarrete que uno es y a la poca fe que inspira la religión. Porque cuando uno cree que tu Dios te va a prosperar, vos no te medís. Lo haces con todo lo que tenés. En cambio, cuando en la religión uno va, uno se mide, uno no se entrega por completo, uno va cuando las cosas están mal, uno le prende una vela cuando quiere que la novia vuelva a la casa o la esposa, o cuando quiere que su hijo salga del hospital, pero después se mide en la fe. No va porque hoy tiene problemas, cosas que hacer en su familia o un asado. En cambio, en la fe, uno se brinda hacia Dios con todo. Aquí la balanza es entonces la incredulidad, la poca fe, lo poco que uno se brinda a la religión. Parece que uno es muy religioso, pero es mentira. Solo buscamos el ídolo y vamos a la estatua
o vamos a la iglesia cuando tenemos un hijo internado. Esa es la religión. La fe es diferente. Agradecemos a Dios, como ahora con la pandemia. La gente, todo el mundo quiere creer en Dios ahora, porque realmente tienen miedo. Dice, no sé si se puede acabar el mundo o si directamente a mí se me acaba el mundo con esta pandemia. Pero hay que salir de esa religión y entrar verdaderamente a la fe. Esa es la simbología a grandes rasgos de esta palabra de balanza en Isaías 46:6. Dice en Jeremías 32:10, escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza. Bueno, aquí balanza está hablando de la integridad en cuanto de la confianza, porque si yo no hago pesar el dinero, entonces me puedo sacar algo en el camino. Entonces habla un poco de la integridad, de la confianza de la persona que toma ese dinero para luego realizar una tarea específica. La balanza en este caso significa confianza. Es decir, mirá que no estoy arrancando, imagínate, voy a la verdulería y digo, bueno, me saqué una bolsa de papas. Y el aprovechado dice una bolsa y busca la bolsa más grande o la rellena con más papas. En cambio, el justo, la persona de confianza, el que no te va a traicionar, el que no te va a engañar, el sincero, pesa y dice, mira, específicamente me llevé 10 kilos 500 y cuando vuelva te lo pago o después arreglamos. Tenemos más de balanza. Hay un versículo en Ezequiel 5:1, ese está un poco difícil, lo vamos a dejar pasar, lo vamos a dejar para el último, obviamente, todos vamos a ver. Dice Ezequiel 45:10 lo mismo, balanza justa, cefa justo, bato justo tendréis, habla de lo mismo, de la justicia, de la sinceridad, de no querer sacar provecho ni engañar al prójimo. Daniel 5:27 lo vamos a dejar junto con el otro para el último, que son estos dos, y ahora nos quedan 3 textos nada más porque balanza tiene pocas referencias en la Biblia. Dice Amós 8:5 diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana y abriremos los graneros del pan, achicaremos las medidas y subiremos del precio y falsearemos con engaño la balanza. Bueno, aquí balanzas significa obviamente medida y un elemento de confianza, vuelve a ser el elemento de confianza, nada más que está hablando en forma negativa, es decir, nosotros lo vamos a falsear para que lo que es confiable nos vamos a aprovechar de la gente, digamos. Vamos a abusar de la confianza. Aquí sería como, la Biblia dice que te tengo que orar, pero también te habla de un pacto, así que vení, tráeme $10,000 y te oro. Ese es un abuso de la confianza, porque la gente cree que aquel que le está predicando le va a decir la verdad. En sus inicios, las personas no tienen el tiempo para ponerse a leer toda la Biblia y entender toda la doctrina. Entonces, no les queda otra que confiar en que lo que le está diciendo el que está al frente es verdadero. ¿Tenías algo, Cuque, que ibas a decir? Bueno. Dice, ¿daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Bueno, acá en balanza falsa, Dios ya está hablando en un contexto de castigo. Es decir, la justicia sigue siendo justicia de Dios, pero como a la balanza la está asociando en balanza falsa, Dios está hablando de su justicia, pero en relación al castigo. Ya no de su justicia. No dice Dios, te voy a pesar para ver qué te corresponde, bendición o maldición. No, dice Dios, yo voy a ir y los voy a maldecir y voy a permitir que las pestes le lleguen a su hogar o a tu vida porque has usado el engaño, la balanza falsa. Aquí balanza falsa es engaño en un contexto de castigo. Sí. Bueno, después Apocalipsis 6:5, que ya lo hemos leído, pero Apocalipsis 6:5 será el último de los 3. Vamos a los 2 que dejamos pendientes. Dice Ezequiel 5:1, y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza. Y tu barba, toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. ¿Qué significará
balanza aquí. Tenemos que entender algunos otros símbolos, por ejemplo, no vamos a hacer mucho hincapié en cabellos, pero para que se den una idea, claro que significa justicia esta balanza, pero hay que entender por qué. ¿Qué tan justo es esto? Fíjense que él dice que va a pesar los cabellos. Entonces, si alguien alguna vez se cortó el cabello y tuvo que agarrar el cabello y tirarlo a la basura o algo, se da cuenta que el cabello pesa nada. Entonces, y las balanzas de aquella época eran balanzas toscas. Yo no sé si alguna vez alguien tuvo en su mano una balanza de las balanzas que basculan de un lugar a otro, es decir, que se mueven de un lugar a otro, donde vos pones una pesa de un lado y el mismo peso procurás en ponerlo en manzanas, mandarinas o cualquier elemento en la otra bandeja. Yo cuando era chico existía esa balanza, iba a la verdulería y el verdulero decía, ¿cuánto vas a querer? Medio kilo. Sacaba la pesa de medio kilo, la ponía en la bandeja derecha y en la bandeja izquierda comenzaba a poner la verdura o lo que yo fuese a comprar. Pero si vos le sacás el medio kilo a la balanza queda media torcida, hace un pequeño, no torcida del todo, pero nunca es justo exacto, porque es, si bien es una balanza que debería estar justo, pero es un poco torpe. Es decir, si vos le pones un pedacito de papel, no se mueve la balanza. Hay gente que dice no, hay una expresión en Argentina que dice no, a mí con 20.000 pesos no me mueve la aguja. Es decir, eso, es tan poco que no me mueve la balanza, no, ni lo siento. Tengo gastos de, no sé, pago alquileres de $20.000, $100.000, soy un archi mega millonario y la verdad que me está diciendo que me va a dar 20.000 pesos si vengo a darles una charla. Por 20.000 pesos no me mueve la aguja, dice, no voy ni a tomar un café por 20.000 pesos. Entonces, ¿qué quiere decir este pasaje? Las balanzas de aquellos días eran todavía un poco más torpes que las actuales, de las bandejitas hablo, de un lado, de la doble bandejita. La que tiene la estatua de la justicia, es la de doble platito. Quiere decir que tenía que pesar algo, un poco, 100 gramos, 50 gramos, pero un poco de cabello. Encima lo tenía que dividir. ¿Cuánto cabello podía tener? 3 kilos de pelo no podía tener en la cabeza. Entonces, lo que está diciendo aquí Dios es, su justicia es buena, o parece buena, pero mi justicia es mucho más sensible, es mucho más fina, y yo puedo distinguir hasta el pequeño cambio. Digamos, mi balanza es de precisión. Vos le pones 2 cabellos y yo te digo cuánto pesan. Y la de ustedes no. A veces parece justa, pero tiene variación. Como hay gente que dice, ay, me faltó un pelito, dice. Imagínate si a una pesa de 1 kilo le pones un pelito arriba. No se mueve nada del otro lado. Es imposible detectarlo. Eran balanzas muy torpes. E incluso hoy en día son pocas las balanzas. Yo no sé qué balanza te puede detectar un puñado de cabellos. No pesa nada. Dios dice, yo lo sé todo. Habla de la omnisciencia de Dios esta balanza, de la justicia, pero en relación a la omnisciencia. Digamos, lo conozco todo. Yo sé hasta el error más pequeñito que hiciste, porque se me movió la aguja del otro lado. Porque hay gente que dice, no, yo no soy ladrón, no soy asesino, que no mienten, no traicionan, no hemos humillado a personas, no le hemos dicho palabras malas a otra persona, no hemos defraudado, no hemos dejado de ayudar a gente cuando teníamos la posibilidad de darle un poquito y que no nos iba a empobrecer y no lo hemos hecho. Entonces dice que la balanza de Dios pesa hasta los cabellos. Pueden leer la historia, después le dice que lo divide en 3 partes, que se ate algunos cabellos a la falda, bueno, la leen luego. El penúltimo que nos quedaba pendiente, Daniel 5:27. Esta palabra voy a tener que leer un versículo antes, el 25. Y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsim. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto.
Entonces, esto se refería al rey de Babilonia, que tomó las copas del rey, las copas de Dios, y embriagado en medio de la fiesta, Belsasar hizo banquete y quiso celebrar con las copas de Dios, las que se usaban solamente para rituales en el templo. Entonces dice que Dios se cansó y se hartó y dijo, ya está, ahora te voy a traer mi pesa, mi balanza y te vas a subir. Y dice, fuiste hallado falto. ¿Qué expresión significa esto? Bueno, la vamos a dejar ahí un poquito para que veamos las otras expresiones. Hay una más que dice la Escritura, dice en Job, pésame Dios en balanza, esta la hemos leído antes, de justicia y conocerás mi integridad. Es decir, él pedía que Dios lo pese y que Dios mismo detecte que él no estaba haciendo nada malo y que no era una persona injusta, sino que era una persona justa. Cuando se hablaba de las pesas en este sentido, al igual que en el rey, se hablaba de que Dios pesaba las almas. Dice la Escritura que Dios pesa las almas. Entonces, cuando una persona simplemente estaba inflada y decía yo soy esto, soy bueno, soy noble, soy todo predicador, apóstol, pero es todo inflado, te pone Dios en la balanza y del otro lado realmente no pesas nada, no tenés peso. En cambio, cuando haces obras, cuando tenés un buen corazón, tus buenas obras, tus buenas acciones pesan. Y dice que este rey fue pesado y dice que le faltó peso. Entonces Dios cortó su reino definitivamente. Hay el pasaje cuando habla en Apocalipsis, que lo hemos visto, dice que el jinete era el jinete con el caballo. ¿Tenés Apocalipsis 6.5? 6.5, sí. Sí, dale. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado sobre él tenía una balanza en su mano. Bueno, esta balanza en su mano entonces habla de la justicia. En muchos casos, recuerden que la balanza tanto es negativa, es decir, puede traer castigo, como también bendición. En este caso, en Belsasar, trajo maldición, obviamente. Pero en otros casos, Dios pesa a sus hijos y los bendice. Es decir, Dios los protege porque sabe que aun cuando por fuera no se los ve tan agrandados, no tienen el mote de hiper mega pastor, evangelista, apóstol y archiquerubín, pero cuando Dios los pesa dice la verdad, que busca a Dios, es sincero, da buena enseñanza, no usa a la gente, no quiere ser iluminado, entonces Dios lo bendice y Dios le guarda un lugar en la eternidad. Bueno, hasta aquí lo que es balanza. ¿Tenés alguna consulta con respecto a balanzas, Cuque? No, estaba bastante claro. Bueno, dice, sí, básicamente los demás van a encontrar algunas otras más en la Escritura, muy poquitas, hemos leído prácticamente todas, y todas hablan referente a lo mismo. ¿Cómo estuvieron nuestros amigos que dijeron que era balanza? Bien, uno había dicho que significaba justicia. Sí, bien. No especificó en qué versículo, pero estuvimos viendo que sí significaba justicia en algún contexto. Claro. Bueno, entonces anoten, recuerden, luego estudien. Es interesante seguir profundizando en el texto que habla de la balanza en el contexto de la idolatría. Yo ya les di el arranque, digamos, y ustedes pueden explayarse viendo otras cualidades de la idolatría y de la gente que fabrica ídolos y de los que se postran ante los ídolos, y ahí van a poder darle un poquito más de riqueza a ese texto. Esto fue Mensaje de Poder y Esperanza con Hernán Alberto Cortés. Para más información, visítanos en hernanalbertocortés.com